Hola, hola, mi gente bonita. Qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo vídeo. Yo soy y como siempre estoy encantada de compartir este ratito con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que creo que todos anhelamos profundamente, el amor y la felicidad. Y no el amor de cuentos de hadas ni la felicidad idealizada que vemos en las redes sociales, sino el amor real, el que se construye día a día, y la felicidad que se encuentra en los pequeños momentos, en la autenticidad y en la conexión con uno mismo. Vamos a explorar cómo podemos cultivar más amor en nuestras vidas, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, y cómo podemos desbloquear esa felicidad que a veces parece tan esquiva. Porque, seamos honestos, nos lo merecemos. Todos y cada uno de nosotros merecemos vivir una vida llena de amor y alegría. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido inspirador, consejos prácticos y muchas reflexiones para vivir una vida más plena y feliz. Y si ya están suscritos, mil gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a veces nos cuesta tanto encontrar el amor y la felicidad? Creo que una de las razones principales es que a menudo buscamos fuera lo que necesitamos encontrar dentro. Esperamos que una pareja nos complete, que un trabajo nos dé la satisfacción que anhelamos, o que las posesiones materiales nos traigan la felicidad eterna. Esta búsqueda externa, aunque comprensible, a menudo nos deja vacíos y frustrados. Nos convierte en dependientes de factores externos, sujetos a la volatilidad de las circunstancias y a la aprobación ajena. Pero la verdad es que el amor y la felicidad genuinos nacen de adentro hacia afuera. Empiezan con el amor propio, con la aceptación incondicional de quienes somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos volvemos más capaces de amar a los demás de manera saludable y recíproca. El amor propio actúa como un faro, guiándonos hacia relaciones que nos nutren y nos permiten florecer. Nos da la fuerza para establecer límites, para alejarnos de lo que nos daña y para defender nuestro bienestar. Y la felicidad, bueno, la felicidad no es un destino, sino un camino. No es algo que alcanzamos cuando conseguimos eso que tanto deseamos, sino algo que cultivamos en el día a día, prestando atención a las pequeñas cosas, practicando la gratitud y conectando con nuestros valores. Imaginemos la felicidad como un jardín que requiere cuidado constante. No basta con plantar las semillas, hay que regarlas, protegerlas de las plagas y abonar la tierra para que puedan crecer fuertes y saludables. ¿Cómo podemos empezar a cultivar este amor propio y esta felicidad? Bueno, hay muchas maneras, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Pero aquí les dejo algunas ideas que a mí me han resultado muy útiles, y que he visto transformar la vida de muchas personas a mi alrededor. Primero, practiquen la autocompasión. Trátense con la misma amabilidad y comprensión que le darían a un amigo que está pasando por un mal momento. Dejen de ser tan duros consigo mismos, y recuerden que todos cometemos errores y que está bien no ser perfecto. La autocompasión no es autocompasión. No se trata de sentir lástima por uno mismo, sino de reconocer que el sufrimiento es parte de la condición humana y de tratarnos con la misma bondad y cuidado que le ofreceríamos a alguien que queremos. Imaginen a un niño pequeño aprendiendo a caminar. Se cae una y otra vez, pero no se castiga ni se avergüenza. Simplemente se levanta y lo intenta de nuevo. Deberíamos tratarnos a nosotros mismos con esa misma paciencia y aceptación. Segundo, dediquen tiempo a hacer cosas que les gusten y que los hagan sentir bien. Puede ser leer un libro, escuchar música, bailar, pintar, pasar tiempo en la naturaleza, cocinar, o cualquier otra actividad que les traiga alegría y les permita conectar con su ser interior. A veces nos perdemos en la vorágine del día a día y olvidamos dedicar tiempo a las cosas que nos nutren el alma. Estas actividades actúan como un bálsamo para el estrés y la ansiedad, permitiéndonos recargar energías y reconectar con nuestra esencia. Piensen en ellas como pequeñas vacaciones dentro de la rutina. Tercero, establezcan límites saludables. Aprendan a decir no a las cosas que no les sirven o que les roban energía, y prioricen su bienestar físico y emocional. No tengan miedo de decepcionar a los demás, porque al final, lo más importante es que ustedes se sientan bien consigo mismos. Establecer límites no es ser egoísta, sino una forma de autocuidado y respeto.
Nos permite proteger nuestra energía, priorizar nuestras necesidades y evitar el agotamiento. Imaginen que son un vaso de agua. Si lo vacían constantemente, terminarán secos. Establecer límites es como cerrar el grifo de vez en cuando para permitir que el vaso se llene de nuevo. Cuarto, rodéense de personas que los apoyen y los hagan sentir bien. Aléjense de las personas tóxicas o negativas que drenan su energía y les hacen sentir mal consigo mismos. Busquen amigos, familiares o mentores que los inspiren, los animen y los hagan sentir amados y aceptados. Las relaciones son como un jardín. Algunas plantas nos nutren y nos ayudan a crecer, mientras que otras nos roban la luz y el agua. Es importante rodearnos de personas que nos eleven, que nos hagan sentir valorados y que nos apoyen en nuestro camino. Quinto, practiquen la gratitud. Tómense unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que están agradecidos. Puede ser algo tan simple como el sol que brilla, una buena taza de café, o la sonrisa de un ser querido. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo de nuestras vidas y a apreciar lo que tenemos. La gratitud es como un lente que nos permite ver la belleza en las cosas simples. Nos ayuda a apreciar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Es una práctica que transforma nuestra perspectiva y nos llena de alegría. Sexto, salgan de su zona de confort. Prueben cosas nuevas, aprendan habilidades nuevas y desafíen sus límites. El crecimiento personal es fundamental para la felicidad, y salir de nuestra zona de confort nos permite descubrir nuevas facetas de nosotros mismos y expandir nuestros horizontes. La zona de confort puede sentirse segura y cómoda, pero también puede ser limitante. Salir de ella nos permite descubrir nuevas capacidades, superar nuestros miedos y expandir nuestro mundo. Es como explorar un territorio desconocido que está lleno de sorpresas y oportunidades. Séptimo, perdonen. Perdonen a los demás y, lo que es más importante, perdónense a ustedes mismos. El rencor y el resentimiento son cargas pesadas que nos impiden avanzar y ser felices. El perdón es un acto de liberación que nos permite sanar heridas y seguir adelante con nuestras vidas. El perdón no significa olvidar o justificar el daño que nos han hecho. Significa liberarnos del peso del rencor y del resentimiento para poder seguir adelante con nuestras vidas. Es un acto de amor propio que nos permite sanar y crecer. Y perdonarnos a nosotros mismos es igualmente importante. Todos cometemos errores, y aferrarnos a la culpa y la vergüenza nos impide avanzar. El perdón nos permite aprender de nuestros errores y seguir adelante con compasión y aceptación. Y por último, recuerden que el amor y la felicidad no son algo que se encuentra, sino algo que se construye. Requieren esfuerzo, compromiso y constancia. Pero vale la pena, porque una vida llena de amor y alegría es una vida que vale la pena vivir. No se desanimen si no ven resultados inmediatos. El amor propio y la felicidad son un proceso continuo, un viaje que dura toda la vida. Ahora hablemos un poco sobre el amor en las relaciones. A menudo idealizamos el amor romántico y esperamos que nuestra pareja nos complete y nos haga felices. Pero la verdad es que una relación saludable se basa en la aceptación mutua, el respeto, la comunicación y el compromiso. Una relación no es un proyecto para completarnos, sino un espacio para compartir, crecer y apoyarnos mutuamente. No esperen que su pareja sea perfecta, porque nadie lo es. Acepten sus defectos y celebran sus virtudes. Comuniquen sus necesidades y expectativas de manera clara y respetuosa. Y trabajen juntos para construir una relación sólida y duradera. La comunicación es la piedra angular de cualquier relación saludable. Es importante expresar nuestras necesidades y expectativas de manera clara y respetuosa, y también estar dispuestos a escuchar y comprender las necesidades de nuestra pareja. Recuerden que el amor no es un sentimiento pasivo, sino una acción. Requiere esfuerzo, compromiso y dedicación. Sean amables, comprensivos y pacientes con su pareja. Escuchen sus necesidades y hagan lo posible por satisfacerlas. Y no tengan miedo de expresar su amor de manera abierta y sincera. Pequeños gestos de cariño, palabras de aliento y momentos de conexión pueden marcar una gran diferencia en la relación. Pero ojo, el amor no lo justifica todo. No permanezcan en una relación que los hace sentir mal, que los lastima o que los impide crecer como personas. A veces, lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos es alejarnos de una relación que no es saludable.
Reconocer que una relación no está funcionando y tener el coraje de alejarnos es un acto de amor propio y respeto por nuestro bienestar. Y para aquellos que están solteros, no se desesperen. El amor llegará cuando menos lo esperen. Mientras tanto, enfóquense en amarse a sí mismos, en cultivar sus pasiones y en vivir una vida plena y feliz. No necesitan a otra persona para ser felices. La felicidad está en ustedes mismos. La soltería puede ser una oportunidad para conectar con nosotros mismos, para explorar nuestros intereses y para construir una vida que nos llene de alegría y satisfacción. Recuerden que el amor propio es la base de todas las relaciones saludables. Si no se aman a sí mismos, no podrán amar a los demás de manera auténtica y recíproca. Así que dediquen tiempo a cuidarse, a consentirse y a amarse incondicionalmente. El amor propio no es egoísmo, sino una necesidad fundamental para nuestro bienestar y para la construcción de relaciones saludables. Y no se olviden de practicar el amor en todas sus formas. Amen a su familia, a sus amigos, a sus mascotas, a su comunidad y al mundo en general. El amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. El amor no se limita a las relaciones románticas. Se extiende a todas las áreas de nuestra vida y se manifiesta en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Recuerden que el amor y la felicidad son posibles para todos nosotros. Solo necesitamos cultivar el amor propio, practicar la gratitud y conectar con nuestros valores. Recuerden que el camino hacia el amor propio y la felicidad es un viaje personal y único. No se comparen con los demás y confíen en su propio proceso. Para resumir, hemos hablado de la importancia del amor propio como base para la felicidad y las relaciones saludables. Hemos explorado diferentes maneras de cultivar el amor propio y la felicidad en el día a día. Y hemos reflexionado sobre la importancia del amor en las relaciones y en el mundo en general. Hemos visto que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad fundamental, y que la felicidad no es un destino, sino un camino. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya inspirado a vivir una vida más plena y feliz. Me encantaría saber qué piensan sobre el tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para cultivar el amor y la felicidad en sus vidas? Me encantaría leerlos. Compartir sus experiencias puede inspirar a otros y enriquecer la conversación. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les ayude a vivir una vida más plena y feliz. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y les deseo todo el amor y la felicidad del mundo. Hasta la próxima. Y recuerden, ustedes son valiosos, únicos y merecen una vida llena de amor y alegría. Nunca lo olviden.